Ok. Entonces, el objetivo de esta clase es que nosotros podamos hacer una revisión pues de la forma en la que nos hemos amado y a veces de los patrones que tenemos de autodestrucción, ¿vale? Entonces vamos a empezar primero por qué es el autoestima. Auto que significa, bueno, que implicaría yo, y estima, pues entra el afecto que yo me doy. Este se va a formar a partir de dos cosas, que es el autoconcepto y las habilidades. ¿Qué voy a hacer? Abrir, por favor. ¿Vale? Entonces, bueno, diferentes teorías establecen que nosotros, este yo, se va a ir formando a partir de pasar su desarrollo de manera óptima. ¿Sale? Entonces, estas etapas de desarrollo nos van a permitir que el sujeto pueda construir una imagen íntegra de su yo. ¿Sale? Aquí el detalle es que, bueno, a partir de estas etapas de desarrollo, ahorita vamos a ver en la construcción un poquito más del yo en autoestima, pero el detalle es que va a haber un problema, que es, hay una teoría que se llama el método Pathwood, y este habla acerca de como tres capas que nosotros tenemos. Este es el verdadero ser. Acá están las máscaras y en esa está la imagen idealizada de mí. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, este verdadero ser es o está dirigido a las habilidades o el desarrollo que el niño podría tener. ¿Vale? Pero dentro de estas habilidades y este desarrollo también van a haber defectos o errores. Pero como nosotros construimos o creemos que lo más importante que construimos es la imagen idealizada, ¿qué creen que sería la imagen idealizada? Lo que yo espero. Ajá, bueno, ¿qué más? Bueno, lo que yo espero y lo que yo creo de la otra persona, ¿no? Pero estamos hablando mía. Ah. Mía. ¿Qué sería la imagen idealizada? Eso puede cambiar. Ajá. Es creo que la de en medio o la de abajo, no me acuerdo. ¿Qué más creen que sería? Si es interna. ¿No? ¿Cómo dijiste la otra vez? ¿Qué piensan que en mí es la imagen idealizada? Bueno, en ustedes. Pues sería como lo que yo pienso que yo soy y defiendo como, no sé, podría decir, es que, no sé, los demás pueden decir que soy agresiva y yo puedo decir es que los demás me provocan, algo así, como justificar lo que soy. La imagen idealizada va a ser más lo que yo quiero que los otros vean.
H, entonces. Para esto, para poder esconder lo que en realidad soy, que son estos defectos, errores y habilidades, voy a tener que ocupar máscaras, ¿vale? Entonces, estas máscaras se van a volver la justificación de estos, porque generalmente, por ejemplo, habilidades y virtudes no las queremos esconder, ¿no? Esas queremos que se noten más. Pero los defectos y errores sí queremos que no se vean. Entonces, lo que queremos que se cubran son estos. Y aquí es donde entran las máscaras. ¿Vale? Que es la forma en la que yo voy a justificar y esconder mis defectos. ¿Para qué? Para que entonces el otro solamente vea lo que yo quiero que vea. ¿Como cuál creen que sería una máscara? Por ejemplo, hay una máscara social muy aceptada que es la de ser buena persona. Y entonces detrás del ser buena persona ya no se ve, o lo que quiero esconder es que no sé poner límites, soy permisiva o permisivo, ¿no? Sacrificado. ¿Cómo lo podríamos poner? Que se meten en la vida de los demás. Metiche. Este no lo voy a poner así. Metiche. Entrometido. Entrometido, ¿no? Y esto, el ser buena persona es una máscara, porque entonces como yo voy a estar más atento de cuidar de los demás, de ver por los demás, no voy a ver lo mío. Y entonces, ¿de quién voy a querer ver los defectos y errores? Del otro, del que considero que es malo, ¿no? ¿Qué otra justificación esconde mis defectos y mis errores? Porque entonces amarme implicaría que no genere una imagen idealizada de mí, sino que aprenda a verme tal cual soy. ¿Qué otra máscara tendríamos? ¿Qué otra cosa creen que justifica esto? Pues que cuando pasa tal vez alguna situación te pones en el papel de víctima. De la víctima. ¿No? Porque entonces la víctima otra vez va a ser a la que le van a permitir, a la que le van a dejar, porque pobrecita de él o ella, y entonces va a esconder sus defectos. Porque la víctima sí tiene intenciones, pero como no quiere que se noten, entonces se va a quedar en esta postura. ¿Qué más? Bueno, ya tenemos la de ser una buena persona, víctima. ¿Qué otra máscara tendríamos? Para escondernos, para proteger esto que no quiero que se note. Porque el objetivo natural sería que yo esté acá desarrollando habilidades, pero para poder desarrollar habilidades tengo que reconocer los errores que se pueden cometer durante el proceso. Pero si no los reconozco, entonces estas no se van a desarrollar. Por eso les decía, nosotros estamos más aquí, en la imagen idealizada que quiero que otros noten. Y entonces a partir de esta imagen idealizada, que es lo que quiero que los demás vean de mí y piensen, que aparte ni siquiera lo piensan ni lo ven, pero yo creo que sí. Entonces, esta idea que tengo, a esto me doy valor. Porque entonces con eso se tapan muchas cosas. Con lo que yo siento y que aparte socialmente se establece que a mí me va a dar valor.
A ver, describan a una persona exitosa y a un fracasado. ¿Cómo serían las características de un exitoso? Que se para temprano. Es culto, estudiado, Un plan de trabajo. De vida, ¿Qué más? cuida de su cuerpo, hace ejercicio, practica deporte, ¿no? ¿Qué más? tiene sus propias cosas, o cómo se le dice. Es independiente. Tiene responsabilidades. Comprometido. Una persona de confianza. ¿Qué más? Estabilidad económica. ¿Qué más? ¿Qué podría ser? Estabilidad emocional o sabe lo que quiere, ¿no? Proyectos, sueños, metas. ¿Y un fracasado cómo sería? Pues desobligado. ¿Qué más? Adicto. ¿Qué más? Desempleado. ¿Qué más? Sin metas. No sueños. Falta de organizarse. ¿Falta de organización? ¿Qué más? Dependiente. ¿Qué más? Inseguro. Antihigiénico. ¿Sucio? Sucio. Vive por vivir, ¿no? No sé cómo podríamos describir esa. Problemático. Soy la persona que sin metas, ¿no? Problemático. Víctima. ¿Y de dónde sacaron estos conceptos? ¿Quién les dijo que es exitoso y que es fracasado? Pues a mí me lo decía, por ejemplo, mi mamá. Una persona estudiada es exitosa y una persona que no. ¿Y en la naturaleza dónde encontraríamos esto? ¿Ustedes han visto un árbol fracasado? Sí. ¿Has visto un árbol fracasado? Pues sí, porque hay árboles que se mueren. Pero es su ciclo. A lo mejor bueno, tomando el ejemplo de a lo mejor un árbol que no da fruto. O un árbol que está torcido. Y dicen. Pero es su naturaleza. ¿No? Estar torcido es su naturaleza. Sí, como cuando levanta el pavimento, ¿no? Ajá. La misma fuerza hace o esa es su forma, ¿no? Por eso les decía, en la naturaleza no hemos visto leones exitosos. ¿O ustedes conocen a un león exitoso? El rey león. Mufasa. Y Simba. Y fracasado es Scar. Ajá. Pero por eso les decía, ¿esto dónde está en la naturaleza?
Este verdadero ser que yo tengo es parte de la naturaleza. Este es parte de la imagen idealizada, porque entonces nos han hecho creer que nosotros tenemos un valor solamente por conceptos. Estos son conceptos. ¿Cómo podemos saber que no son reales? Porque en la naturaleza no existe esto. Por eso les decía, pónganme un ejemplo de un árbol fracasado, de un gato fracasado, algo que sea en la naturaleza que sea fracasado y algo que sea en la naturaleza que sea exitoso. Porque si ustedes dicen, fue fracasado la muerte, pero es parte del ciclo, el inicio y el final que tiene un ser vivo. Porque sería un fracasado si solamente cumplió su ciclo. Pues se podría decir pues que no tiene camadas, que no tiene, ¿cómo se le podría decir? Cachorros, ¿no? Pero eso, por eso les decía, si lo hablamos a lo mejor desde la selección natural de Darwin decía que el más inteligente no es el que sobrevive, sino el que se adapta. Entonces, las especies que no se adaptan no es que sean exitosas o fracasadas, sino que lo que no pudieron es adaptarse al entorno. ¿Pero por qué sería fracasado? Por eso les decía, nuestra autoestima está ligada a estos conceptos que son inexistentes. Y entonces nos damos un valor como persona por estos conceptos que en la naturaleza no están. Otra vez, si yo les dijera, y es que esto se ve en muchos conceptos que están en nuestro lenguaje, ¿no? Si decimos, ok, una buena y una mala. ¿Qué sería una buena naturaleza y qué sería una mala naturaleza? ¿Qué digamos? ¿La lluvia que es buena o mala? Buena. Pero ¿y si no me gusta? Porque se inunda mi colonia, ¿no? Pero... Por eso les decía, es que la naturaleza no está, en la naturaleza es parte del ecosistema. Es que como tú dices, son ciclos, ¿no? Son que ciclos. necesita el planeta. Y nosotros le damos estas explicaciones. Estas explicaciones que solamente surgieron de la moral. Y nosotros empezamos a explicar cosas que no existían. Porque entonces imagínense cuántas personas, como no cumplen la imagen idealizada, porque aparte esta imagen idealizada viene de lo social, cuántas personas que no cumplen esta imagen idealizada se sienten inmerecedoras de muchas cosas solamente porque no cumplen con lo que el lenguaje social nos ha dicho que deberíamos de ser y hacer. Porque les decía, ok, el objetivo de revisar esto es revisar probablemente el proceso que hiciste para terminar o tener ese resultado. Pero como nosotros solamente nos podemos explicar las cosas desde estos conceptos, entonces cuando cometo un error, ¿cómo me siento? Fracasado. Cuando tengo una virtud, ¿cómo me siento? Exitoso. Y entonces desde ahí me mido. Y socialmente entonces me van a decir, tienes que tener dinero, tienes que tener familia, tienes que tener ciertos títulos, cierto estatus económico. Una casa, un carro. Viajar. Ajá. Y vamos, esto no quiere decir que ese tipo de cosas no las vivamos, sí, pero no porque esto es lo que yo debería de tener, sino porque esto es lo que a mí me toca hacer solamente por el hecho de desarrollar habilidades, ¿no? Pero nosotros lo dejamos, por eso les decía, vamos, puede haber una persona que esté haciendo ejercicio, pero solamente para seguir manteniendo la imagen idealizada que ahora tiene. Que ahora es algo que yo creo que las redes sociales han vendido mucho.
esta idea de imagen idealizada está incrementando muchísimo. Porque ahora ya todos suben contenido de están leyendo, se fueron a meditar, Fueron a tal museo. fueron a un museo, fueron a hacer ejercicio, ¿no? Y entonces solamente está alimentando la expectativa que tenemos nosotros. Cuando aquí se necesitaría hasta revisar el contexto para poder ver las posibilidades, porque entonces les decía, ¿cómo? Entonces, si yo no cumplí con esto, ¿no merezco quererme? Porque entonces, por eso les decía, la autoestima está ligado a qué tanto encajas con los roles sociales. Y les decía, y no tiene que ver con que ustedes digan, bueno, ahora entonces no hago nada, porque eso no me determina. No, es que sí lo tienes que hacer, pero más como un proceso que una forma de validarte. Por eso es que, no sé, hasta en el derecho, los delincuentes tienen derecho a ser defendidos, ¿no? Y nosotros lo vemos como nosotros lo dividimos entre lo bueno y lo malo, nosotros decimos, porque van a defender al delincuente. Porque ese es su derecho. ¿Por qué? Solamente porque es persona. No necesita tener ninguna cualidad, ni haber sido una buena persona para tener el derecho de ser defendido. Nuestros derechos solamente existen porque somos seres humanos. Pero nosotros cometemos actos discriminatorios hacia nosotros mismos. Imagínense cómo está distorsionada nuestra percepción, que pensamos que por nuestro físico no mereceríamos ser queridos. ¿No? Y bueno, ¿por qué no te tienen que querer? Pues porque me veo así. Otra vez, el concepto de belleza y de fealdad, ¿quién lo determina? ¿Cómo lo podemos medir? Porque hasta dependiendo la cultura, la belleza y la fealdad son cosas que se van a modificar. La belleza no existe. Por eso, vean la naturaleza. Nosotros somos los que dividimos y catalogamos, pero en la naturaleza ninguna especie dice, no manches, es que estás soltero porque estás horrible. No, ninguna especie se la vive así. Puede que no se reproduzca a lo mejor por temas biológicos, ¿no? Que pueda tener alguna enfermedad, no sé, alguna situación que le haya impedido. Pero nosotros sí determinamos esto. ¿No? Es que como eres feo, por eso nadie te quiere. Pero así como tú dices ahorita, no te pones a pensar, bueno, a mí me gusta mucho ver los documentales de animales y así. Y estaba viendo que cuando una abeja te pica, se muere una hembra. O sea, pero es su naturaleza, porque se desprende el aguijón con todo su intestino, entonces pues es parte de, pues sí, de su ciclo, ¿no? Y tú lo ves así como de, ay, pinche abeja estúpida, ¿no? Sabe que si me pica va a morir, pero pues no le importa porque es su instinto, es su reacción ante... Es como su método de protección. Exacto. ¿No? Me siento en peligro, porque aparte las abejas son así. Solamente pican cuando se sienten amenazadas. Por eso les decía, las otras especies sí están apegadas a la naturaleza, porque las otras especies no tienen lo que nosotros tenemos, que es una mente. Ellos no, por eso es que ellos sí pueden vivir de manera cíclica natural. Una araña no te va a picar solamente porque te vio y te odió por tu raza, porque estás bien pinche sonso, ¿no? No dice, está pendejo, déjalo pico. No, la araña te va a picar solamente cuando sienta que tú eres una amenaza para, y es como un mecanismo de protección, ¿no? De sobrevivencia. Pero nosotros, con nuestra mente, nos hemos llevado, porque entonces de aquí ya nos vamos a la autodestrucción, porque entonces como no cumplimos esta imagen idealizada que es social, que alguien más impuso, porque no quiere decir que eso es lo que nosotros tenemos que hacer, entonces empezamos a destruirnos, porque entonces no somos esto.
bueno, no somos esto y somos más esto. Y el problema es que esto que somos es lo que aprendimos. Ni siquiera es que yo haya elegido directamente ser esto. Porque yo les digo, ok, entonces un niño de la calle no merece que lo quieran. Solamente porque su economía no le alcanza. Porque su estatus no nació con eso. Porque no estudia. Porque se droga. Porque vive en la calle. Porque no se baña. Entonces, esta es esa. Y aquí es donde vienen las máscaras. ¿Qué cosas he ocupado yo para tapar estos defectos de carácter y para poder seguir aparentando? Por eso les decía, si voy a trabajar solamente para que yo cumpla con esta imagen idealizada y no lo estoy haciendo porque es parte de mí, porque yo voy a obtener algo o yo me estoy desarrollando con ello, entonces el día en que pierda mi trabajo, mi vida va a perder valor. Porque no lo hacía por mí, lo hacía para aparentar algo afuera. ¿Por qué creen que la gente que tiene dinero y después lo pierde todo, se hunde? Porque no era por él o para él, era para aparentar. ¿No? Igual dependiendo hasta la mejor de las personas con las que he estado o la gente que, no sé, las parejas que he tenido, también siento que tengo un valor. ¿No? Y quiero que lo entiendan, eso tiene que ver más con habilidades que con que tú te merezcas o no. Por ejemplo, la gente que ha tenido muchas parejas no es porque merezca más que otro ser querido, sino porque tiene la habilidad de conseguir parejas. Pero no tiene que ver con la habilidad de merecimiento. No tiene que ver con lo que yo sé hacer. Pero les decía, regularmente lo que aprendimos a hacer, como esta sociedad no nos permitía reconocer errores, más bien nos enseñó a ocultarlos, entonces no los corregí. Y no puedo llegar a esto si no corregí errores. Porque les decía, sí hay cosas que tenemos que hacer y que son sanas para nosotros y que son parte de nuestro desarrollo. Por ejemplo, hacer ejercicio es parte de nuestro desarrollo físico, ¿no? Se han hecho muchos estudios en donde el ejercicio pues ayuda a la regeneración celular, ayuda a la ansiedad, al estrés. O sea, sí es algo que nos beneficia. El problema es que yo lo he hecho más por aparentar algo. Y entonces cuando yo no estoy consciente de lo que estoy haciendo o no a mi cuerpo, entonces empiezo a destruirlo. Voy a borrar esto, ¿sí? Bueno, toman una foto para cerrarlo. Y aquí es donde viene ahora la autodestrucción. La forma y todo lo que he hecho para acabar conmigo solamente porque no he sido lo que debería de ser. Miren, van a hacer una lista, ¿vale? Me van a hacer una lista de lo que deberían de ser según los estándares de la sociedad. Una va a ser lo que debería y otra lo que me enseñaron. Para que vean las diferencias. Una lista de lo que debería. Ajá, una lista de lo que debería de ser según los estándares sociales
y otra lo que aprendí a hacer. Que nos dijeron, debemos de ser responsables, respetuosos. Lo que debería ser y lo que me enseñaron o lo que yo aprendí a hacer. Una es lo que deberías, que sería como todo lo idealizado Lo que te enseñaron. que mis papás querían que yo fuera, ¿no? Ajá. Y otra, lo que te enseñaron a hacer, que serían ligadas a sus prácticas. A lo mejor infiel, adicto, flojo.
¿Ya? ¿Ya acabaron todos? Sí. A ver, tú ya di qué es lo que deberías de hacer y qué te enseñaron. Pues yo puse que debería de ser buena persona, responsable, respetuoso, trabajador, de confianza, estudioso. ¿Qué me enseñaron? A ser inseguro, víctima, dependiente, conformista. Claro. ¿De ambas? Ujú. Lo que debería es ser responsable, amable, estudiar, ser profesional, buenas calificaciones, comprometida, límites, bueno, lo que se debería, ¿no? Más bien. Salirte de algún lugar donde pasa algo malo, leal, madurar, respetar, cumplir, tener casa, carro, familia. Lo que me enseñaron, pues no directamente, pero me enseñaron fue a drogarme, agresiva, robar, floja, queja, infiel, berrinchuda, no mido los límites, negativa, adicta, dependiente, culpígena, guardar secretos de familia, desmadre como en fiestas, celos, irresponsables, necia, hiriente. ¿Tú, Iván? Yo lo que debería de ser un profesionista, educado, sin adicciones o consumos, responsable, padre de familia, hombre fiel, exitoso laboralmente, independiente, adinerado, buena persona. ¿Y lo que te enseñaron? Y lo que me enseñaron a ser agresivo, grosero, que el alcohol no era malo, inseguro, infiel, dependiente, irresponsable, crítico, o sea, ¿Qué de... dijo? Ajá, mi familia es mucho de, ay, es que tu tía se llevó el azúcar, ¿ya viste? Y no paga la luz, sí, cositas así. Víctima, robón, no aprender a terminar ciclos o relaciones. Uh-huh. Y pues el ser un drogadicto. Ok, muy bien. Entonces, fíjense, esto va a pasar porque este Sigmund Freud hablaba acerca de la pulsión de muerte. Bueno, estaban dos pulsiones, ¿vale? Que es la pulsión de vida y la pulsión de muerte. ¿Qué es pulsión? Es como una fuerza, como un impulso. Que decía que venía de la mente y cuerpo, ¿no? Ajá, bueno, él hablaba acerca de estas pulsiones porque de hecho en la libido, nosotros entendemos que la libido es como, o lo relacionamos solamente con lo sexual, ¿no? Se Como podría con el decir sexo. que es como un pensamiento que lo llevo a cabo, lo expulso y lo intento, lo genero, lo No, es más realizo. como una energía. Una energía dirigida a vivir o morir, ¿sale? Entonces, ¿cuál es la pulsión de vida? Bueno, dice que la pulsión de vida va a ser, porque empieza explicando el principio de placer, y entonces dice que es pasar al estado de distensión. Creo que eso ya se los había explicado, ¿no? En la tensión, él era neurólogo, entonces él dice que en la tensión, algo que sucede es que hay como mucha actividad neuronal. Entonces él llamaba a este proceso de tensión un proceso de excitación neuronal. ¿Por qué? Porque entonces las neuronas se activaban para poder cubrir esa necesidad, porque esto surgía a partir de una necesidad. ¿Qué necesidades tenemos los seres humanos? Comer, hacer del baño, Comer, tomar agua, dormir. bañarnos, dormir, lavarnos los dientes, higiene personal. Pero bueno, estas principalmente son las que nos mantienen con vida. Okay. Esta también se está, pero más como... Es como dopamina, ¿no? Como motivación, ¿no? ¿El sexo? No,
porque si no hay sexo, o sea, no hay una actividad sexual reproductiva, nos extinguimos. O sea, sí tiene que haber, pero no es necesario. Ajá, pero bueno, también, bueno, yo lo veo así, ¿no? Tengo relaciones sexuales y es como una satisfacción, así como una dopamina, así como me siento chido, ¿no? O sea, ya no sé cómo describirlo. Sí, por eso les decía. Sí, porque mire, va a pasar por este proceso. Ok, entonces cuando yo tengo la necesidad, el cuerpo va a entrar en un estado de tensión. ¿Por qué? Porque lo que va a buscar es satisfacer esas necesidades que se están que están surgiendo. Entonces de aquí viene la excitación neuronal. En esta excitación neuronal, las neuronas se activan para que el cuerpo se active y pueda satisfacer esta necesidad. Cuando la necesidad es satisfecha, entonces viene el placer, que es, ya hay una distensión, hay menos actividad o menor actividad neuronal. ¿Sale? Y entonces, este es el principio del placer. Y entonces, este principio de placer es lo que nos mantiene con vida, porque dice que nosotros tenemos que cubrir estas necesidades, como la sed, comer, dormir, baño, pues para mantenernos con vida, ¿vale? Pero el proceso de esta excitación neuronal va a causar algo que se conoce como dolor. Porque si estamos hablando que el satisfacer estas tensiones da placer, el no satisfacerlas va a provocar dolor. Pero esto no solamente se va a llevar a la mejora, al principio se lleva a las necesidades, pero después se va a llevar a la vida cotidiana, en donde yo voy a querer obtener placer todo el tiempo. ¿Y qué es lo que no voy a querer sentir? Dolor. Y entonces él decía que la pulsión de muerte es querer eliminar el dolor. De hecho, es llegar al estado inorgánico para ya no sentir nada. ¿Sale? Y aquí es donde él explica que al querer llegar a este estado inorgánico, que sería la muerte, el estado inorgánico es la muerte, ¿no? Entonces vamos a empezar a hacer actos autodestructivos. ¿Para llegar a qué? A la muerte. Entonces, según la teoría de Freud, nosotros sí buscamos morir, ¿no? Algunos a lo mejor lo aceptan más, pero acuérdense, por eso no se les olvide nuestro circulito. Pero nuestra imagen idealizada no me va a permitir aceptar que lo que yo quiero es morir, ¿no? Porque entonces, ¿qué van a pensar los demás? Y entonces voy a empezar a hacer actos autodestructivos, en donde lo que estoy haciendo es llegar a mi muerte, pero que no sean tan notorios. ¿Cuáles serían los autodestructivos en donde lo que quiero es morir? Podría ser estar en una relación donde te agregan, porque te matarían, ¿no? Relaciones violentas. Adicción. Adicción. ¿Qué más? Depresiones. ¿Cómo se podría decir cuando no sé cómo explicarlo? Bueno, voy a poner mi caso, ¿no? Me pasaba a mí mucho con... o sea, se podría decir que eso también me podría haber llevado a la muerte, porque, por ejemplo, no sé cómo lo explico. ¿Cuál era el acto? O sea, por ejemplo, mucho le decía yo a César, es que no me desquicies porque tú no sabes hasta dónde voy a llegar. Y ya yo llegaba al punto de pegarme, al punto de... ¿Cómo perder la conciencia? Ajá, que ya había momentos donde ya yo regresaba y ya veía todo mi desmadre, pero todo era hacia mí. Ajá. Y obviamente que iba a generar también desquiciar al otro, ¿cómo se podría decir?
Sería la disociación, ¿no? Ándale. Y que sí es algo que me han comentado en la terapia que tengo, porque como que ya en el momento no veo, pero también es ahí que sería como provocación al otro, ¿no? Incitarlo. Sí, para que el otro acabe con tu vida. También los accidentes, buscar que otros te violenten, por eso es que la postura de víctima también es una forma de autodestruirse. ¿Qué más? Ahí es como, ahí entra la distracción, o sea, que siempre en los accidentes entra la distracción. Malos pensamientos, malos deseos, ¿Cómo qué? como quererme suicidar, tener esa idea. Suicidio. El masoquismo. ¿Saben qué es el masoquismo? Sí, Quieren sentir placer por el dolor. ¿Qué más? esa tu hermana. No, pues son como las más No sé qué más otra. importantes, ¿no? Por ejemplo, ese rato hablábamos. Se podría también poner ahí como la enfermedad. Una enfermedad. persona esquizofrénica. No, hasta de diabetes, Sí, porque no se cuidó, ¿no? Ajá. Y es como una forma lenta de acabar con la vida. ¿Qué más? Ya no se me ocurre más. ¿Son todas? Creo que sí. Bueno, para mí sí. Entonces, ¿por qué va a vivir el sujeto de esto? Porque entonces lo que no quiere experimentar es el dolor. Por eso les decía, aquí va a estar el ser real. ¿Qué le va a impedir autorrealizarse a este ser? Que este sí está ligado a nuestra naturaleza. Las máscaras. Porque entonces las máscaras solamente nos van a dejar que nosotros vivamos de lo que deberíamos, pero sin conciencia. Porque hay muchas cosas que hacemos porque deberíamos de hacerlas. Y hasta aquí dependiendo de, por eso les decía, una cosa es lo que nos enseñan, porque entonces esta educación si hasta lo vemos porque a nosotros nos educan varias instancias. Nos va a educar el Estado, la escuela y la iglesia. Y todas estas, todas estas dicen es que nosotros deberíamos de ser buenos. Y no nos enseñan a cuestionarnos, solamente nos dicen lo que deberíamos de hacer. Hasta, por ejemplo, en cuestión de la religión, se agarra de este tipo de creencias para llevarnos a la autodestrucción, como por ejemplo disfrutar el dolor. Porque hasta te dicen, bueno, si te da una cachetada tienes que poner la otra mejilla. Goza. Imagínense, y yo considero que esto, o bueno, estas instancias han deformado muchas cosas. Porque, por ejemplo, si hablamos de una religión que es la que más se practica aquí en México, en nuestra educación, que es el catolicismo. En el catolicismo nos han hecho ver a Jesús como alguien que sufrió, alguien sacrificado, alguien que padeció. Cuando Jesús fue un revolucionario y le valía madres todo. Y era, yo no estoy de acuerdo y te voy a hacer un mitote. Yo no quiero que vengas esto, no quiero que hagas esto. Él estaba en contra. De hecho, es lo que decían. En alguna ocasión yo escuchaba como un video que decían
cuando Jesús regrese, ¿qué vamos a hacer? Y decían que nosotros lo vamos a volver a matar, porque como somos revolucionarios, como Él va a venir a revolucionar y va a atacar el gobierno, el Estado, las creencias, entonces no lo vamos a querer, porque en su momento por eso murió, porque Él era un peligro para cómo se estaba formando esa sociedad y lo terminaron matando. Pero a nosotros no nos venden eso. A nosotros no nos dicen, tienes que pelearle, tienes que luchar por lo que tú quieres. A nosotros nos venden la otra, que es que se murió por ti. Ahora siéntete culpable y somete. ¿No? Y nosotros vamos así. Por eso les decía, esta serie de creencias, esto que a nosotros nos enseñaron, nos va a llevar a autodestruirnos, porque aparte jamás vamos a poder cumplir con las expectativas sociales. Por eso es que tenemos que conocer de muchos temas.